Bueno, vamos a hablar de algo que realmente venimos tratando, el tema de la niñez, el tema de los chicos, y vos habías colocado un título que me pareció muy importante, ¿no? Sí, me parece que tenía ganas de reflexionar esta noche con vos, Pepe, y con toda nuestra vasta televidencia. ¿Qué estamos haciendo con la niñez? ¿Qué estamos haciendo con la niña? Los niños hoy están sometidos, los niños, niñas y adolescentes, están sometidos a situaciones tremendamente desfavorables que obstruyen su visión sobre el futuro. Estamos sometiendo a nuestros niños a situaciones de soledad, maltrato, abuso, en el campo individual, desafecto. Los padres no jugamos tanto con nuestros hijos. Y en el campo amplio mundial me conmovió una noticia que leí la semana pasada de un bombardeo en Israel que mataron 22 niños palestinos. Y me puse a pensar... Son niños, más allá son niños, son niños, ¿no? Exactamente, son niños. Entonces me puse a pensar que podríamos hablar un poquito sobre 4 cosas grandes que ocupan ese camino de la niñez hacia un mundo mejor. Las guerras, por ejemplo. Tenemos una plaquita que podemos ir viendo y acá en la primera placa vamos a ver que dice que un montón de niños están sometidos a la guerra. Esta noticia que te decía recién, Pepe, de los 22 niños muertos en Israel. Más de 460 millones de niños viven en países que están afectados por la guerra. Tenemos una foto horrible de una situación de guerra. Me voy a poner los lentes porque no quiero dejar fuera de leer estos datos. Por ejemplo, la crisis de Gaza, 30.000 niños palestinos han muerto hasta ahora. En Ucrania, 6 millones de personas tuvieron que huir de la zona de conflicto hacia países limítrofes, de los cuales 88% de esos son niños y mujeres. En Siria hay 6 millones de desplazados internamente por un conflicto interno en ese país. De las 300.000 personas que viven en campamentos, el 55% son niños. Han sido reclutados 100.000 niños para formar parte de ejércitos durante la guerra y 120.000 niños en estos últimos años han muerto o han sido mutilados por la guerra. Estos casos serían de violencia directa, pero también quiero hacer un párrafo de lo que se llaman violencias indirectas. En la Argentina el año pasado hubo 265 femicidios, 590 niños fueron afectados por esa situación. Claro. Porque son Se hijos... quedaron sin madre. Exactamente, de mujeres que han sido víctimas del femicidio. Migraciones. Hay millones de niños que viven en tránsito. Muchos niños se deben abandonar sus hogares por situaciones de conflicto, por situaciones climáticas, por situaciones de pobreza, pero son todos niños. Y todos los niños merecen un trato igualitario, sea de donde sea, provenga de donde provengan. Y esto pasa que los niños en tránsito son víctimas de arrestos, son víctimas de ladrones, son víctimas de las inclemencias del tiempo. Y esto pasa no solamente cuando uno se va de un país al otro, también lo vemos en las migraciones internas. En las migraciones internas, claro, sí, sí. Muchos chicos van en busca de un horizonte mejor con sus familias y terminan viviendo en villas miserias, alejados de cualquier situación de mejora de su situación originaria. El trabajo infantil. Es increíble, hay 160 millones de niños que trabajan en el mundo. En la Argentina, 500.000 de niños trabaja, y esto va en aumento, porque Argentina tiene aproximadamente 10 millones de niños menores de 14 años. El 7% trabaja, pero hace no mucho, en el 2023, trabajaba el 2%. En el 2024, el 3,5%. Y así va subiendo el porcentaje de niños que trabajan. Y finalmente, la pobreza. Hemos venido hablando mucho de la pobreza en nuestro programa. En el mundo mueren 13.000 niños por día por situaciones de enfermedad relacionadas con la pobreza. Desnutrición, diarrea, neumonías, enfermedades absolutamente prevenibles.
En la Argentina, estamos viendo las imágenes, hay 10 millones de niños que comen una comida menos por día y que comen menos carnes, menos lácteos. 1 millón de niños ha dejado de comer una comida por día. Si bien es cierto que la pobreza ha disminuido de acuerdo a los números del INDEC, pero la pobreza, lo hablamos con el padre Oberlin, es una enfermedad o una situación fundamentalmente de los niños. Porque la pobreza ha bajado en términos generales, pero en los niños la pobreza es mayor. El 55% de los niños aproximadamente vive bajo la pobreza. Es un dato terrible. Tremendo. Entonces yo quiero preguntarme, Pepe, ¿qué estamos haciendo con la niñez? ¿Qué estamos haciendo con y por el futuro? No debemos entender que esto es un problema de otros. Si nosotros tenemos la suerte de que nuestros hijos coman 4 veces, no tengan que mudarse de casa por cuestiones de pobreza o de conflictos bélicos, si nuestros hijos tienen luz, tienen agua caliente para poder bañarse, somos unos privilegiados. Pero debemos tener la conciencia de que hay un montón de niños que esa situación no la viven. Y me parece que tenemos la obligación de involucrarnos, de no ser ciegos, de que esta realidad es una realidad que existe, no invisibilizarla. Me parece que no dejemos que la niñez pase desapercibida. Claro, lo cierto es que lo que los invisibiliza son los propios gobiernos, ¿no? Y los adultos. Claro, y los adultos. Y los adultos, porque los adultos formamos parte de los gobiernos, elegimos gobiernos, somos partícipes activos. Y me parece que los niños tienen una condición doble en la vulnerabilidad. Primero, su edad. Y segundo, que ellos no pueden hacer nada. Obviamente. Ellos son siempre una víctima de esta situación. Bueno, gracias. Lamentablemente los datos que traes, pero por supuesto que son, por lo menos para digerirlo. ¿no? Me parece que lo que hemos tratado de hacer en el programa es despertar. Sí. A ver si podemos despertarnos y ver ese chico que está limpiando un vidrio y ayudarlo en algo.